tengo dos sucesos, ¿cuál es la probabilidad que suceda uno o el otro? ¿Sí? La probabilidad que suceda uno o el otro, ¿sí? Nosotros la podemos ver, eh, recordando teoría de conjunto, como la unión de los dos sucesos. ¿Sí? Y esa probabilidad, la probabilidad de la unión, habíamos visto que se calculaba con la probabilidad de que suceda el suceso A más la probabilidad de que suceda el suceso B menos la probabilidad de que suceda la intersección, ¿sí?, de los dos sucesos. Entonces, vamos a verlo con los diagramitas de Venn para ver si queda más claro por qué hay que quitarle la intersección. ¿Sí? Yo tengo acá la probabilidad de que sucedan los dos sucesos al Eh, mismo tiempo. no sé si Está, están todos silenciados, pero se escucha mucho eco, Jessica. ahí está, ahí los muteé a todos. Bien, Ok. entonces, la probabilidad de unión, ¿sí?, que serían todos los dos conjuntitos sombreados, ¿sí? ¿Cómo se saca? Fíjense que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? Y ahora fíjense que cuando yo sumo la probabilidad de A, ¿sí?, la A intersección B está, ¿sí? Aparece una vez, ¿sí? Y cuando yo le sumo la probabilidad de B, A intersección B también está, ¿sí? Es como que este conjuntito, la intersección, ¿sí?, cuando yo hago esta suma, está sumado dos veces, ¿sí? ¿Está? Entonces, por eso le tengo que sacar una vez. Ahí queda un poquito más claro por qué le saco la intersección. Sí. ¿Sí? Queda un poquito más claro que la otra vez. Sí, 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 bien gráfico. Bien, claro. Sí, mucho más claro. Ahora sí Bien, que queda muy, muy claro. perfecto, buenísimo. Sí, no me olvidé la vez pasada de hacerle el grafiquito este. Bien. Lautaro. Perdóname, Sí. discúlpame, Lautaro, para poner un poquito de órbita, entonces cada A sería una población, ¿no? A es un suceso. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, vamos al de los dados, ¿no? Yo tiro un dado, ¿sí? Pero lo tiro, ¿se acuerdan la vez pasada que para ver, eh, para tener una idea de la probabilidad de que suceda, por ejemplo, que salga uno, yo tengo que tirar el Sí. dado 1000 veces, ¿sí? Entonces voy contando de las 1000 veces. Bueno, justo el dado no es un ejemplo en lo que pueda usar esto, ¿sí? Vamos a ver la ruleta, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo tiro 1000 veces la ruleta y voy anotando los números que salen, ¿sí? Entonces, A sería, bueno, las veces que salió el número 1, ¿sí? Y B, las veces que salió el color rojo, por ejemplo, Claro. ¿sí? Suponiendo que 1 sea rojo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad que salga 1 o rojo? ¿Sí? Entonces, le tengo que sumar a la cantidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso yo primero anotaba todas las cantidades y después lo podía pasar a lo que es la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia me daba una idea de la probabilidad, ¿sí? Eso vamos a ver bien la clase que viene. ¿Sí? El tema este de cómo pasar de frecuencias a lo que es una probabilidad. ¿Sí? Porque nosotros hasta ahora vimos que probabilidad son casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, esa es la teoría. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, esto, se tira 1000 veces el dado o la ruleta o lo que sea, y se va anotando. Entonces, acá la A sería la probabilidad que salga 1. ¿Sí? Que habíamos visto que era el 1 sobre 67. Acá está la probabilidad de que salga rojo. ¿Sí? Que era casi el 50%, ¿sí? Un medio.
¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? El 1 también es rojo, ¿sí? Entonces, ahí en el medio está la posibilidad de, bueno, en este caso tampoco es un buen ejemplo porque acá, digamos, A está dentro de B, ¿sí? Porque A siempre es rojo, entonces está como que son dos conjuntos incluidos. A ver, vamos a ponerlo con cartas, ¿sí? El póker. Claro, bueno, por ejemplo, póker. Yo no sé jugar al póker igual, pero vamos a poner cartas, ¿sí? A, sí, es la probabilidad de que salga un as de cualquier palo. Y B es la posibilidad de que salga copas, ¿sí? Entonces, acá es la probabilidad de que salgan los ases, ¿sí? Acá tengo el as de espada, el as de oro, el as de basto y el as de copa, ¿sí? Y acá tengo la posibilidad de que salgan copas, o sea que tengo el as de copa, el 2, el 3, el 4, el 5, el 12, sí, lo que sea, ¿está? Entonces, en este caso, el 1 de copa está en este conjunto y está en este conjunto, ¿sí? Entonces lo tengo que sacar. Una vez lo tengo que sacar, ¿sí? Para que no me cuente doble, es decir, para no tener una sobreevaluación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Bien. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, acá tenía justo un ejemplo para hacer. Entonces, volvemos a la ruleta, ¿sí? Y yo les dejo que piensen este ejercicio 5 minutos mientras voy a buscar mi pizarra. Que veo que me la olvidé. Ah, no, está acá. Bien. ¿Qué probabilidad hay de ganar, ¿sí? Si en la ruleta juego al rojo y a la primer quincena? ¿Se animan a pensarlo? ¿Lo pensamos juntos? La primera quincena sería 15. Del 1 al 15 sería. Digo, 3, ¿Cómo? 3 quise decir. ¿Cómo 3? Te digo, si la probabilidad que tengo de que si juego al rojo. Acordate que la probabilidad siempre es de 0 a 1, ¿sí? Está bien. No, está bien. ¿cuál es el Entendí suceso? mal. ¿Cuál Entendí el sería el suceso total. A? ¿Sí? El suceso A que salga el rojo, ¿sí? Y el suceso B que salga en la primera quincena. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de A? Yo en la ruleta tengo 37 números, de los cuales 18 son rojos, ¿no? ¿Se acuerdan que el 0 era blanco? No era ni rojo ni azul. Y entonces, la probabilidad de A es 18 sobre 37. ¿Sí? Porque yo tengo 18 rojos y 37 números en total. ¿Está? Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de B? ¿Sí? En este caso, la primera quincena tengo 15 números, del 1 al 15. ¿Sí? Entonces son 15 sobre 37, que es las posibilidades totales. ¿Sí? Ahora, ¿quién se anima a decirme cuál sería la probabilidad de A intersección B? ¿Qué sería A intersección B? Que cumplan las dos cosas. ¿Cuántos números rojos de la primera quincena hay? Esos serían los casos favorables. ¿Se entiende? Sí, está claro. Hay algunos rojos que también están en la primera quincena. Esos son los que yo. Claro.
Exactamente. Profe, yo no pude entenderlo cuando empezó porque como internet me está funcionando mal y se me cortó. Así que nada, después veo la grabación, igual sigo en la clase. Dale. Y si el 1 es rojo, tenés que. Y son salteados, yo no juego a la ruleta, pero Sí, si el no, 1 yo es tampoco. rojo, Pero vamos a suponer que son 7. el 1 es rojo, Sí. claro, exacto, tenés 7. 7 rojos. Porque es la mitad de esto, ¿no? Por eso, y van salteados, uno rojo, uno negro, uno rojo, uno Claro. negro. Entonces, serían 7 sobre 37. Hay verdes también. Claro. Ah, no sabía, gracias por avisar. Entonces, Que se juega. sí, ¿no? Ese la tiene clara. Fíjense, vamos a ver. Déjenme hacer una cuenta. No es un ejemplo. Entonces, ¿qué sería la probabilidad de que pase A o B? ¿Sí? Que nosotros, el O es la unión. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad de que pase A más la probabilidad de que pase B menos la probabilidad de que pase A intersección B. ¿Sí? O sea que yo tendría que hacer esta cuenta. 18 sobre 37 más 15 sobre 37 menos 7 sobre 37. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Yo hice los números acá, pero no se los digo porque la verdad que es al pedo, digamos. No, eso es hacer una cuenta. ¿Está? Entonces es importante, ¿sí? Ver de sacar la intersección, ¿sí? Porque bueno, acá justo no pasa nada, pero si yo, en vez de haber jugado a la primera quincena y a la segunda quincena, mejor dicho, haber jugado al rojo y a la primera quincena hubiese jugado al rojo, a la primera y a la segunda quincena, ¿sí? Acá las posibilidades serían, ¿Duplicaría ahí o no? claro, 30 sobre 37, ¿sí? ¿Ah? Entonces, si yo hago solamente esto más esto, acá sería 30, ¿sí? Fíjense que no le saco la intersección, que ahora vamos a ver cuánto es. Fíjense que este número me da mayor que 1, ¿sí? Y la probabilidad de que pase algo no puede ser mayor que 1, ¿sí? Entonces, le tengo que restar algo. Bueno, ¿qué es lo que le tengo que restar? La intersección, ¿sí? ¿Cuál es la intersección? Y bueno, en este caso voy a tener 15 rojos sobre 37. Y 15 rojos en estas dos quincenas, ¿no? Entonces, menos 15 sobre 37. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos con la presentación. Lautaro, Bueno, disculpa, sí, ¿podrías acercar un segundo la pizarra para copiar eso que escribiste para tenerlo? Porque no se vio y no te pude seguir el razonamiento. bien. Sí, igual acordate que queda grabado esto, lo puedes ver cuando quieras. Ah, bueno, listo, te pido disculpas, gracias. No, está bien. Si querés lo buscás, pero digo, de última queda grabado. ¿Sí? Sí, profe, Profesor, pero la había clase va a números ser que no se solamente veían, de... Ah, bien. ¿Cómo porque la la clase va pizarra a ser? estaba más abajo que la cámara. Que si la clase va a ser solamente 45 minutos, dijo, ¿no? Sí, más o menos. Ah, ok, porque el otro día no pudimos hablar del parcial. Y yo cuando termine de explicar quiero saber de qué manera lo va a tomar, porque es la próxima semana. ¿Ya es la próxima semana? Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Bien. Bueno, después lo más probable es que No, sea la próxima no, la otra. un múltiple choice. Un múltiple choice con los temas que veamos hasta la semana que viene. Bien. Oh, Bueno, definiciones. ¿Sí?
Complemento, ¿sí? Esto es complemento, como un complemento de conjunto, ¿sí? Yo tengo un suceso A, el complemento son todos los demás sucesos que no son A, ¿sí? Por ejemplo, el de recién, si A es juego al rojo, no, o el complemento de A serían todos los demás que no son rojos, ¿sí? El 0 y los verdes. ¿Sí? Entonces, ¿qué cumple la probabilidad de A y su complemento? Y bueno, justamente, si 1 es la probabilidad total, ¿sí? De todos los sucesos, la probabilidad del suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. O al revés, ¿no? La probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo recién, ¿sí? Si yo sé que la probabilidad de que salga rojo es 18 sobre 37, ¿sí? La probabilidad de que no salga rojo es 1 menos 18 sobre 37. ¿Sí? Eso sería un suceso y su complemento. Bien. Entonces, ahí está, por ejemplo, lo que cuando se acabe el Zoom, volvemos a empezar con el mismo link. Siempre que ocurre, si un suceso A si está contenido en un suceso B, como por ejemplo el de recién, el ejemplo que habíamos hecho al principio del 1 rojo y la ruleta, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que un suceso está contenido en otro? Que siempre que ocurre el suceso A, también ocurre el B, ¿sí? Es esto de que, bueno, el 1 es rojo, o sea que siempre que sale el 1, gana el rojo también, ¿sí? Entonces, si esto es algo más evidente, ¿sí? La probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B, ¿sí? Nunca la probabilidad de que salga 1 va a ser mayor que la probabilidad de que salga un rojo, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Les voy a hacer la siguiente pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Último. ¿Sí? Nadal, todos conocen a Nadal, ¿no? A Rafa Nadal. El que tiene todos los tickets del mundo. A ver. Nadal va a jugar un partido al tenis, ¿no? Decir cuál de estos sucesos es el más probable. El suceso A, Nadal pierde el primer set. El suceso B, Nadal pierde el primer set, pero gana el partido. Y el C es Nadal gana el primer set, pero pierde el partido. ¿Cuál de estos es más probable? El B, ¿Y por qué? por la estadística que tiene él como jugador. El B, decís vos. Sí, el ¿Qué B. dicen nosotros? Hay Sí. que hay que hacer el cálculo. Háganlo mentalmente. Tienen un minuto para hacerlo. Sí, no hay que hacer un cálculo, hay que pensar un poquito. Tiene que ver con esto que vimos recién. ¿Sí? Y esto es medio engañoso porque tiene que ver con la probabilidad subjetiva que hablábamos al principio, la clase pasada. ¿Cuál de estos es más probable? ¿Que pierda el primer set? ¿Que pierda el primer set y gane el partido? ¿O que gane el primer set pero pierda el partido? ¿Y A o B? No pueden ser las dos. Una tiene que ser la mayor. Arriesgate. Para mí la B. Si juega en polvo de ladrillo, es la B seguro. Para mí la Hay que B revisar también. las estadísticas de partido que La tiene. B. La B. ¿Todos dicen la B? Sí. Bueno, Yo iba a no. decir la C, pero tengo dudas. No, y la C, ya, digamos, esto me dice que la C no. ¿Pero por qué? Porque en general Nadal gana más de los que pierde. ¿Sí? Pero la Como probabilidad A es la de mayor suceso. ¿Por qué? Porque pasa esto de acá. ¿Sí? Acá dice que Nadal pierde el primer set. Claro, Es las decir, tres pierde. se cuentan los partidos que pierde y que gana. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy contando acá?
¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, ahora Es sí. decir, es un caso de y a este conjunto, ¿sí? Si a esto lo llamo B, B está incluido en A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de los partidos que pierde el primer set, a veces gana y a veces pierde. ¿Sí? Los que ganan son estos. Y los que pierden serán otros. ¿Está? Entonces, la que mayor probabilidad hay es esta. Porque es un caso de conjuntos que están unos adentro del otro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Por fin acerté uno. ¿Por qué? Sí. ¿Quedó claro? La suerte está a tu favor. Bien. Y ahí está, bueno, el tema de la subjetividad y de cómo no se puede engañar la... Lautaro, Sí, ¿me puedes explicar de vuelta la formulita en relación con el ejemplo? Que no me termina de quedar claro. sí, no hay problema. Hacemos de vuelta el diagrama de Venn. Es como un gobierno. ¿Cómo con un gobierno? Y yo digo, como los gobiernos que tenemos en Argentina, siempre es probable que pase algo. Nunca es. Bien, yo tengo tres cosas. La primera es, pierde el primer set. ¿Sí? Esto es A. A. B es, pierde el primer set y gana el partido. ¿Sí? Y C es, gana el primer set, pero pierde. ¿Sí? Sí, Este ya lo descartamos de una porque Nadal gana más partidos de los que pierde. Pero acá, ¿sí? Yo tengo el conjunto A. ¿No? Acá están todos los partidos en donde Nadal perdió el primer set. ¿Sí? sí, sí, De todos estos partidos en donde Nadal perdió el primer set, acá están todos. Hay partidos en los que ganó y hay partidos en los que perdió. ¿Sí o no? sí, Entonces, los partidos en donde perdió el primer set, pero ganó, están incluidos dentro de los partidos en donde perdió el primer set. sí, ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A va a ser mayor, sí, en este caso va a ser mayor, pero bueno, puede ser igual a la probabilidad de que pase B. Sí, esta sería la probabilidad de que pase B. ¿Sí? La probabilidad de A es mayor, dijiste. ¿Por qué? Porque están estos, ¿sí? Porque Víctor, porque A siempre pasó en los dos casos. ¿Entendés? Claro. En los dos casos siempre pasó A. Sí, A te me dice, entiendo. Eso es una fórmula, discúlpame Lautaro, eso es una fórmula. Eso es una fórmula, eso es ley. demostrar esta fórmula. Ok, ¿Sí? ok, Vos tenés que, digamos, estos sucesos, A y B, ¿sí? Son ejemplos de sucesos en donde uno está incluido dentro del otro. ¿Sí? Por esto que dijimos recién. Dentro de todos los partidos donde pierde el primer set, ¿sí? Acá están todos los partidos donde Nadal perdió el primer set. ¿Sí? Algunos los ganó, otros los perdió, y si quieren otros pongan abandonó. O no se puede empatar, ¿no? sí, ¿Sí? Entonces, esta segunda probabilidad, ¿sí? Es este conjunto, en donde Nadal pierde el primer set, estoy dentro de A, pero gana el partido. ¿Sí? sí, Obviamente, uno puede ganar, digamos, de ganar el partido, puede hacer otro subconjunto, en donde, bueno, yo tengo los que ganó el partido,
y perdió el primer set y ganó el primer set también. Claro. Pero bueno, eso no me interesa, digamos, ahora. Es por ahí confunde más. La probabilidad de A es mayor a la Es mayor probabilidad. a la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque dentro de la probabilidad de A están los partidos en donde perdió el primer set y perdió el partido. Y es como que se suman las dos. Por ahí genera Ok. confusión porque es sobre el suceso más probable, no sobre el resultado más probable. El resultado más probable es el que todos sabemos que va a ganar, pero esto está hablando de un suceso, o sea que Nadal pierde en el primer set. Tal vez genera una confusión por eso. Sí, en relación Claro, puede a esas tres preguntas, en relación a las tres preguntas, ¿no? Estamos sacando el cálculo en relación a esas tres preguntas. Claro, eso en relación a estas tres preguntas, porque yo acá, distinto de si hubiese dicho A, Nadal pierde el primer set, B, Nadal gana el partido, y C, Nadal pierde el partido. Ahí es otra cosa, ¿sí? Claro. Ahí sí, por ahí, ese es más probable. Pero no es la pregunta que...